Entrevista. Oiga, ya está con nosotros a través de Zoom, de la vía Zoom, el jefe del Departamento de Infectología Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Jalisco Contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y aquí estamos a sus órdenes y mandando saludos a todo el público. Gracias, doctor. Oiga, que vamos a hablar de la meningitis. Fíjese que tenemos, yo creo que más de un año o no sé cuánto tiempo, que no hablábamos del tema de la meningitis, porque además cuando nos hablan de ese tema, a lo que nosotros que no somos médicos, como que nos asusta, doctor. Primero díganos qué es meningitis y luego ya platicamos más detalles de esto. Adelante. Claro, la meningitis es una infección que se da principalmente en el sistema nervioso central. Me refiero a que el cerebro y las estructuras que están dentro del cráneo están envueltas de unas membranas en las cuales obviamente por un agresor, por un microorganismo, que la mayor parte son bacterias y virus, que también puede haber hongos, puede haber parásitos que llegan a esta zona, pero principalmente el grosso de estas infecciones se debe principalmente a bacterias y a virus. Entonces, al estar envuelto el sistema nervioso central, cuando se infectan las meninges, pues vienen alteraciones clínicas como mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, alteración del estado de alerta, tanto que puede llegar hasta un coma y muchas veces también acompañado de rigidez de nuca. Oiga, doctor, a ver, entonces, este es un asunto grave, pues, ¿no? No es así como, me dio gripa y unas medicinas y ya, adiós. Es grave el asunto entonces. Claro, normalmente decimos que mientras más tardemos en diagnosticar una neuroinfección del tipo de meningitis, obviamente dejaría más secuelas, más incapacidad, aumentando la morbilidad y aumentando también lo que sería la mortalidad de los pacientes. Y últimamente ha tenido más auge a partir del año pasado cuando en Europa se presentaron brotes de meningococo, que básicamente es del serotipo B, en el cual, pues bueno, en las universidades, sobre todo en Reino Unido y España, empezó a haber casos esporádicos, pero que estaban asociados a estar en un grupo confinado de estudiantes. Oiga, doctor, ¿y esto de la meningitis puede dar a cualquier edad? Sí, a cualquier edad se puede presentar. Obviamente, los más vulnerables son los menores de 5 años y el adulto mayor de 65 años, pero realmente a cualquier edad nos puede afectar. Obviamente necesitaríamos ciertas condiciones, pues en los menores pues realmente están casi estériles, por así decirlos, y adquieren estas infecciones por vía respiratoria, un recién nacido pues hasta por a través del canal de parto, y en el adulto mayor pues obviamente en cuanto nuestro cuerpo empieza a envejecer, pues obviamente el sistema inmunológico se vuelve más débil. Entonces nuestros órganos ya no nos protegen como quisiéramos, específicamente del vaso, que es uno de los órganos que principalmente nos protege de ciertas bacterias que conducen a meningitis, y son los que por obvias razones conllevan más riesgos de tener esta enfermedad. Oiga, doctor, hoy en la mañana que estábamos hablando acerca de que íbamos a tener la plática con usted sobre la meningitis, una de nuestras compañeras decía que un médico, cuando ella fue porque tenía una gripa, algo así aquí en la nariz, le dijo, cuídate bien porque te puede dar meningitis. Y nos quedamos así de, ¿y cómo una gripa o una infección en la nariz o aquí en la garganta se puede hacer meningitis? Básicamente tenemos una bacteria en nuestro cuerpo que no tiene el grado suficiente para llegar a generar la infección, que se llama neumococo. Entonces el neumococo que vive en nuestro epitelio respiratorio necesita estas circunstancias que ya comentábamos y que nuestros inmunes debilite, ya sea por nutrición, ya sea por situaciones de toxicomanías, por enfermedad como la diabetes, alguna neoplasia, el uso crónico de esteroides, y este neumococo puede llegar a aumentar la cantidad de bacterias que viven ahí y por contra se infecte directamente a las meninges. Oiga, doctor, ¿la meningitis es contagiosa? Tengo aquí las preguntas que llegan. ¿Es contagiosa? En algunos tipos de origen bacteriano sí, en el caso que comentábamos del meningococo, siempre que se expone una persona a un paciente con meningococo, debe de recibir profilaxis.
En el caso de otras bacterias como Haemophilus influenza, como neumococo, realmente es más baja la posibilidad de infectarnos, pero lo que es meningococo y en el caso de las infecciones virales de etiología viral, como es el herpes, como también al ser un país altamente endémico, México también puede haber meningitis tuberculosa, esta sí puede llegar en menor caso, poder infectar a nuestros seres queridos o a personal de salud que está atendiendo a los pacientes. ¿Y cómo se contagia, doctor? ¿Tocándonos? ¿Un beso? ¿Cómo se contagia? Es por vía aérea, principalmente por secreciones respiratorias, ya lo decías tú, el moquito, la tos, la expectoración, la misma saliva, es lo que más fácilmente puede hacer que se aparezcan este tipo de infecciones. Obviamente, personal de la salud, al momento de obtener líquido cefalorraquídeo, que es donde nosotros diagnosticamos por medio de pruebas moleculares, por pruebas de laboratorio de microbiología, tener contacto con el líquido cefalorraquídeo de un paciente también está latente esta posibilidad de infectarnos. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad que deben ponernos alerta para decir aguas porque aquí puede haber meningitis? Esta enfermedad tiene una triada en la cual normalmente se acompaña de alteración del estado de alerta, el paciente empieza a estar confuso, somnoliento o totalmente en coma, empieza a tener fiebre y empieza a tener rigidez de nuca acompañado de dolor de cabeza intenso. Algunos pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad nos refieren que fue el peor dolor de su vida. Obviamente puede asociarse a náusea, vómito, crisis convulsivas y bueno, obviamente el coma es lo que más complicaría la morbilidad de estos pacientes. Doctor, más preguntas. Aquí dice una, ¿hay diferentes tipos de meningitis y todas son iguales de peligrosas? Obviamente, como lo que se afecta es el sistema nervioso central, yo lo digo, es como infecta el CPU de una computadora y bueno, obviamente todo el aparato va a estar completamente afectado, ¿no? Obviamente hay algunas que son un poquito más agresivas, como lo es la ocasionada por meningococo, la que es ocasionada por tuberculosis y en algunos casos también por herpes. Neumococo, como se diagnostica de una manera que siempre se tiene que tomar en cuenta esta triada de síntomas que ya les relataba, pues nos hace sospechar y inmediatamente al iniciar una terapia dirigida hacia una neuroinfección como la meningitis, probablemente en 24 horas el paciente puede estar casi normal. Ya, oiga, doctor, ¿puede ser recurrente? Es decir, me da mi meningitis hoy y luego ya me atienden, supongo que me curan y luego me puede volver a dar. Va a depender del sistema inmunológico de las personas, va a estar de estos factores que te comentaba, sí, que si está expuesto el paciente como alcoholismo, drogadicción, la diabetes mal controlada, obviamente en un cierto periodo de tiempo puede volver a recurrir. Son pocos a nivel mundial los casos que ocurre, pero sí está descrita a fin de cuentas la recurrencia, siempre y cuando tengamos estas modificaciones en los factores de riesgo o en la exposición al riesgo, como lo comentábamos. Oiga, doctor, la meningitis me puede, no sé cómo, bueno, desmayar de un momento para otro, es decir, que nadie se dé cuenta, ni yo mismo, que tengo meningitis. A lo mejor yo digo, bueno, me duele la cabeza, pero de un momento a otro, ¿caer? Sí, hay algo, el 20-25% de las meningitis a nivel mundial y en México también puede ocasionar un evento vascular cerebral, lo que conocemos como un embolio cerebral o un infarto cerebral. Y en ocasiones a veces es una manera de ser el principal indicio de esta enfermedad, en el cual pues, el paciente está de lo normal, pierde el estado de alerta, convulsiona y en ese momento podemos tener ya empezada la infección de las meninges. Ah, qué caray. Doctor, ¿dónde puede localizar alguien información con usted mismo para que si tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere ir a una consulta, lo pueda hacer? Con gusto estamos aquí 24 horas del día, el equipo de infectología del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, en el Civil Nuevo también tenemos, en el Civil de Oriente, y bueno, realmente la información de las meningitis está libre acceso en las páginas oficiales, ya sea de la OMS, de la Organización Panamericana de Salud, también en parte de la Secretaría de Salud Jalisco y de la Secretaría de Salud Federal, hay acceso constantemente. Y si me permites, algo Sí. que hay que retomar con respecto a esto, estas meningitis son prevenibles con vacunas. Entonces, la vacuna del neumococo, del Haemophilus influenza, que también genera meningitis, están incluidas en la cartilla nacional de vacunación. La del meningococo, lamentablemente, solamente en hospitales privados
y o recomendación de los pediatras es cuando se puede adquirir la vacuna para meningococo. Pero realmente, desde que se implementaron las vacunas, ya ha disminuido de una manera impresionante la incidencia de meningitis en el mundo. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar aquí en Jalisco contigo. Que tenga un buen día. No, muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Que pasen bonita tarde y saludos a todo tu público. Gracias, doctor. Bueno, pues ahí tiene cómo cuidarse de la meningitis. Hacemos una pausa, volvemos con usted a Jalisco contigo.